A las 9:17 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vamos avanzando en este lunes 13 de mayo. Es el momento, como cada inicio de semana, de tener la participación a través de la línea telefónica de nuestro compañero de la Z101, el doctor Jaime Aristi Escudero, en su análisis económico. Buenos días. El Escudero. Muy buenos días a todo el equipo del gobierno de la mañana. Muy buenos días a toda la República Dominicana. Una de las reformas más importantes que habrá que ejecutar después de las elecciones será la reforma del mercado laboral. Y lo digo porque en el país existe un mercado laboral totalmente segmentado. Por una parte está el formal y por otra parte el informal. El formal ese es el que tiene que cumplir con los impuestos, tiene que cumplir, por ejemplo, con el Código Tributario, la Ley 1192, tiene que cumplir con las regulaciones establecidas en el Código de Trabajo, que es la Ley 1692, tiene que cumplir con la Ley 8701 del Sistema Dominicano de Seguro Social, y así sucesivamente tiene que cumplir con todo un conjunto de leyes y normativas que obviamente tienen costos económicos y transaccionales muy importantes. Y por otro lado está entonces el mercado de trabajo informal, donde nada de eso se cumple o se cumple muy parcialmente. Entonces, en la actualidad, más del 55% de los perceptores de ingresos se gana la vida en el mercado laboral informal, y de esto se desprende la necesidad de que hay que hacer modificaciones a normativas laborales, tributarias, seguridad social, si es que se quiere tener un esquema laboral donde la mayor parte de la población se gane la vida en el mercado formal. Mientras tanto, la mayoría de los dominicanos está en un mundo de informalidad, un mundo donde hay evasión de impuestos, un mundo donde no se cumple con los requisitos de la seguridad social, un mundo donde no se cumple lo que establece el sistema que tiene que ver con el Código Tributario. Ahora, esa reforma laboral obviamente que va a implicar la necesidad de cambios al Código de Trabajo, con el objetivo de hacerlo muchísimo más flexible. Muchísimo más flexible al formal y acercarlo más a esa flexibilidad que ahora mismo tiene el informal, pero obviamente cumpliendo con lo que son elementos clave impositivos, laborales y de seguridad social. Una mayor facilidad de contratación, por ejemplo, y de despido de personal se traduciría en un mayor nivel de empleo a nivel del mercado formal y obviamente en un aumento de la productividad, porque el movimiento de un lado a otro en términos empresariales facilita que las personas que están en una actividad donde realmente no le está sacando el máximo provecho, no está explotando y obteniendo lo que se requiere para generar un mayor nivel de productividad, puede moverse a otro trabajo. Mientras más fácil sea ese movimiento, pues más fácil será ese aumento de productividad, lo cual es positivo para toda la sociedad. La reducción del costo de transacción en el proceso de movimiento de un puesto a otro haría que las personas se muevan con mayor facilidad hacia otras empresas y de esta forma alcanzaría una mayor productividad y obviamente a mayor productividad, mayor nivel de ingreso laboral. El actual régimen laboral incluye un elemento que habría que modificar significativamente, que es el auxilio de cesantía, que lo establece el artículo 80 del Código de Trabajo y que cualquier reforma laboral que se considere óptima para el país necesita modificar ese régimen de cesantía. Ese auxilio de cesantía que uno lo percibe, el trabajador lo percibe como algo que es positivo porque se le entrega un determinado monto contingente que es creciente en la medida que aumenta la cantidad de años que usted está en una empresa, le aumenta el valor contingente, esa cesantía. Digo contingente porque depende de si a usted lo despiden bajo la figura del desahucio. Si lo desahucian a usted, entonces tienen que pagarle. Si no lo desahucian y es por algún motivo que usted renuncia o cualquier otro motivo que lo despiden con una causa justificada, entonces no se genera ese pago de la cesantía. Entonces es percibido como positivo porque le genera esa suma. Sin embargo, cuando uno hace un análisis riguroso con herramientas de análisis económico, nos damos cuenta de que ese régimen laboral pues nos lleva a pensar que la cesantía acarrea distorsiones y costos económicos que son muy significativos y que deterioran no solamente a la empresa, a la economía agregada, sino también al trabajador, porque limita la capacidad que tiene el trabajador de obtener un mayor nivel de salario. Y me voy a explicar.
El auxilio de cesantía amarra a las personas excesivamente a un determinado puesto de trabajo porque la gente no se quiere ir debido a que aumenta el costo de oportunidad de moverse hacia otro empleo. Puesto que la gente dice, mira, yo no me quiero ir de este trabajo porque tengo mis chelitos ahí, yo no quiero abandonar, aun cuando haya otro trabajo que me permita obtener un mayor nivel de productividad y por lo tanto un mayor nivel de salario. Pues no me voy y me quedo en este trabajo y eso hace que para esa empresa usted aporte poco, aun cuando pudiera estar aportando muchísimo más en otra empresa y obteniendo un mayor nivel de salario. Entonces, por otra parte, hay que tomar en consideración que la empresa lo que paga es en función de la productividad. La empresa paga en función de la productividad. Si yo tengo, por ejemplo, un costo laboral que incluye salario monetario más otros costos vinculados con el código de trabajo que suben, como es el caso de la cesantía, el monto total del costo laboral, dado que la productividad está fija, si yo tengo una situación donde me aumenta el costo, por ejemplo, de la cesantía, y tengo que mantener la igualdad de costo laboral total a la productividad, entonces voy a reducir lo que te voy a pagar a ti de salario monetario y voy a reducir también la tasa de crecimiento de ese salario monetario. En otras palabras, el crecimiento de la cesantía, que es un pago contingente, va a reducir el ritmo de variación del salario a lo largo de la vida laboral de ese trabajador. Es decir, que si se queda en esa empresa, ese trabajador, porque ahí están sus chelitos de la cesantía, sencillamente el incremento de salario que va a tener va a ser cada vez menor de lo que pudo haber sido en base al aumento de la productividad. Entonces, eso lo que significa es que es muy probable que el valor presente del ingreso laboral total que incluya incluso esa cesantía sea menor que el valor presente de la remuneración que ese trabajador recibiría si lograse aumentar su productividad y por lo tanto tener un mayor salario monetario. Entonces, fíjese cómo se puede demostrar claramente que la cesantía perjudica también al trabajador. No solamente perjudica a la empresa, que la perjudica. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta que esta situación se va a ir agravando dado que la medida que aumenta el monto de la cesantía, el trabajador querrá que lo desvinculen de la empresa mediante una terminación por desahucio y muchas veces el trabajador, para que lo despidan por desahucio, pues entra en una fase de baja productividad o entra incluso en algo, una actividad que puede dañar hasta un activo. Yo he conocido personas que han dañado equipos, maquinarias u otros activos de la empresa, que hace que incluso el daño que producen sea todavía más alto, sea mayor ese daño que el monto por auxilio de cesantía que es merecedor en caso de que ejerzan el desahucio contra él. Entonces, fíjense cómo para la empresa hay un daño directo que pudiera ser no solamente por la reducción de productividad, sino además por una situación que se estaría generando y es porque para que lo despidan, reduce la productividad y también pudiera generar un daño a los activos. Entonces, fíjense cómo el auxilio de cesantía deteriora con el paso de los años la posición patrimonial del empresario, deteriora la posición patrimonial de la empresa. Yo conozco numerosas empresas que tienen un gasto acumulado contingente por concepto de cesantía que es superior al patrimonio de los accionistas. Entonces, esto significa que si se desvinculara a todo el personal, la empresa quedaría totalmente descapitalizada. Y eso lleva a una situación donde sencillamente las empresas digan, mira, yo no puedo despedir a esta persona, aun cuando su productividad sea baja, porque el monto de la cesantía es demasiado alto y por lo tanto prefiero tenerlo aquí, aunque sea una persona en condiciones claramente subóptimas, que son personas que la productividad sea baja, que me aporten poco, pero yo no lo puedo despedir, porque despedirlo significaría pagarle una millonada y no puedo, no tengo recursos, por lo tanto lo mantengo ahí pagando hasta que él se quiera ir. Y esas son condiciones totalmente subóptimas. Ante esas distorsiones, ¿qué es lo más recomendable? La eliminación de la cesantía y su sustitución por un seguro de desempleo que va a ser pagado por el empleador. Eso permitiría que ante una situación de desempleo usted pueda recibir X número de salarios para protegerlo, pero no es el concepto de cesantía. Y usted me dirá, ¿y qué va a pasar entonces con los derechos adquiridos? Bueno, con los derechos adquiridos, que es el monto que en términos contingentes usted recibiría, pues se puede calcular y calcularlo en forma de un bono que usted recibiría en un periodo de 2 o 3 años, en función de la capacidad de las empresas, y que tomaría en consideración el salario promedio de los 12 meses, tal como establece el Código de Trabajo, la cantidad de años trabajados, tal como establece el Código de Trabajo, y también
establecería un factor que refleja la probabilidad de ser despedido. ¿Por qué? Porque no es seguro la cesantía, es solamente contingente. Entonces, todos esos elementos se pueden interrelacionar para calcular lo que sería el bono que usted debería recibir. Y en base a eso, entonces, ese monto se le depositaría a usted en una cuenta que va a ser gestionada por una entidad especializada en inversiones para que el nivel de riqueza financiera aumente. Porque ahora mismo, el monto que usted supuestamente tiene contingente en una empresa no genera intereses. Con mi propuesta, la idea sería que se lo tomen ese bono y se le coloque en un fondo en un periodo de 2 o 3 años y se le acumularía y usted lo pudiera utilizar en la medida que usted lo requiera, a diferencia del ahorro previsional. Entonces, esto, además de un beneficio que recibiría el trabajador de forma individual, es preciso tomar en cuenta que ese aumento generalizado de la productividad que provocaría la mayor movilidad laboral que se obtendría si se elimina la cesantía, se traduciría en un mayor progreso y bienestar para la sociedad en su conjunto. Y por eso yo pienso que esta reforma laboral que estoy proponiendo es clave para elevar la capacidad de generación valor agregado y de traducirse esto en un mejor nivel de vida para todos los dominicanos, los trabajadores, los empresarios y también hasta el propio gobierno generaría mayores niveles de ingreso porque aumentaría el valor agregado. Y así es que se logra desarrollar una sociedad de manera continua y creciente. ¡Llévatelo, Cundo!